Y para finalizar, con el conjunto de instrucciones del estado ARM, describiremos las instrucciones de transferencia de datos. Además de las instrucciones que estudiaremos a continuación, la instrucción move también es una instrucción de transferencia, ya que transfiere el contenido de un registro a otro registro. Aunque esta instrucción la hemos estudiado dentro de las instrucciones de manipulación de datos. Lo hemos hecho así por su sintaxis, porque es la misma que la de la mayoría de las instrucciones de manipulación de datos, y también porque se puede ejecutar combinada con una operación de desplazamiento o rotación, en el operando 2, y en este caso sí que manipularía datos. En esta transparencia aparecerán las operaciones de transferencia de datos desde memoria a registro y desde registro a memorias. Transferencias de un único dato. Comenzaremos con las dos básicas. Como los datos de ARM son de 32 bits, o lo que es lo mismo, de tamaño Word, tenemos la instrucción LDR, que sirve para transferir el contenido de 4 direcciones de memoria en un registro, y su recíproca, la instrucción Store o STR, que lo que hace es transferir el contenido de un registro a 4 direcciones de memoria. Pero puesto que además esta máquina también puede trabajar con datos de 16 o de 8 bits, nos encontramos con instrucciones de transferencia entre memoria y registros para estos tipos de datos. Sus mnemónicos son los mismos que en el caso de datos de tamaño Word, como veremos aquí. Eso es. Es decir, que lo que tenemos es LDRB y STRB, LDRH y STRH. Como podéis ver, a estos mnemónicos se les han añadido los sufijos B, el sufijo B en el caso del byte y el sufijo H en el caso del half word. En este tipo de transferencias nos podemos preguntar ¿en qué parte del registro destino se coloca el byte o el half word que saco de la memoria cuando se ejecuta LDRB o LDRH? Bueno, puesto que los registros son de 32 bits y las direcciones de memoria son de un byte o de un byte. Bueno, pues la respuesta es que se colocará en la parte baja del registro, es decir, en el byte menos significativo, en el caso de transferir un byte, o en los 2 bytes menos significativos, en el caso de transferir un half word. Y nos podemos seguir preguntando, ¿y qué valor toman los restantes bits del registro? Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. Se pueden rellenar con ceros, que es lo que ocurre cuando utilizamos LDRB o LDRH, o también se pueden rellenar extendiendo el signo, es decir, extendiendo el bit de más a la izquierda del dato que se transfiere. Y entonces tendríamos las versiones con signo. El mnemónico en este caso se construye añadiendo una S antes del tamaño del dato transferido, como se puede ver aquí. En el caso de estar transfiriendo números sin signo, lo lógico es que utilizáramos o bien LDRB o bien LDRH, porque de ese modo transformamos ese número a su equivalente con 32 bits. Sin embargo, lo que estamos manejando son números con signo, son las dos restantes operaciones las que deberíamos utilizar. Es importante señalar que el sistema de memoria debe soportar todos los tamaños, byte, half word y word, para poder hacer estas transferencias adecuadamente. También es importante señalar que estas instrucciones nunca actualizan los flags, por lo que nunca aparecerá el sufijo S, con el significado actualiza flags, si aparece con el resultado signo.
La sintaxis de LOAD y STORE es la misma. En el primer campo, de los campos de registro, se pone el registro, que en el caso del LOAD será el registro destino, es el destino de la transferencia. Sin embargo, en el caso del STORE es la fuente. Y en el segundo campo, llamado AMODE2RN, lo necesario para deducir la dirección efectiva de memoria. Ya lo vamos a ver con más detalle en las siguientes transparencias. Con respecto al opcode, vemos que se le puede añadir un sufijo de condición, ya que estas instrucciones también tienen ejecución condicional. Los sufijos de condición se deben colocar precediendo a los sufijos de tamaño. Ejemplo, bueno, pues podemos tener este mnemónico, LDREQB, que lo que haría sería cargar en el archivo de registros un byte siempre que el flag de condición Z esté a 1, es decir, siempre que se cumpla la condición igual. Para finalizar, fijaros que no existe el store con signo de un byte o el store con signo de una media palabra. Aquí no tiene sentido, puesto que la transferencia se hace desde un registro hacia una dirección de memoria, en el caso de un byte, o una dirección de memoria y la siguiente en el caso del half word. Es decir, que no hay que rellenar nada, ni con ceros, ni con signos. El byte que se transmite, en el caso del store byte y el store half word, es siempre los bytes más bajos. El byte más bajo en el caso del byte y los 2 bits más bajos en el caso del half word. Bueno, y visto todo esto sobre los opcode, vamos a pasar en las siguientes transparencias a hablar un poco más del operando AMODE2RN, que es el operando que se utiliza para calcular la dirección de memoria implicada en la operación de transferencia. La manera de hallar la dirección efectiva, es decir, la dirección de memoria donde se encuentra o donde se quiere guardar el operando, en las operaciones de LOAD STORE respectivamente, se especifica utilizando un registro base más un offset, es decir, que el tipo de direccionamiento de este operando es el direccionamiento indexado. En el caso de que queramos copiar un dato de tamaño Word o un byte sin signo, el offset puede ser o bien un valor inmediato de 12 bits sin signo, es decir, que podemos especificar un número comprendido entre 0 y 4095, o bien el contenido de un registro que opcionalmente se puede desplazar un valor inmediato comprendido entre 0 y 31, ya que tenemos 5 bits para especificar ese valor inmediato que se puede desplazar. Así, por ejemplo, tenemos esta instrucción de aquí, en la cual al contenido de R1 se le sumará el contenido de R2 y eso nos indicará la dirección efectiva. O bien este otro, en el cual al contenido de R1 se le suma el contenido de R2 previamente desplazado 2 posiciones a la izquierda, es decir, multiplicado por 4. En cualquiera de los casos anteriores, el offset se puede sumar o restar. Tener en cuenta que el offset siempre es un número positivo, es decir, un número sin signo. Por eso, indicando que se puede restar, con un menos delante del número inmediato o delante del registro, podemos dirigirnos hacia direcciones más bajas, como ocurre en estos ejemplos que tenemos aquí. Aquí lo que estamos indicando es que al contenido de R1 hay que restarle 8, poniendo el menos simplemente antes del literal. En esta otra, al contenido de R1 le restamos el contenido de R2. Y por último, en el último ejemplo, a R1 le restaremos
el contenido de R2 multiplicado por 4. Bueno, en los casos de transferencias de media palabra o en el caso de transferir un byte con signo, el campo del offset no es tan flexible como en los casos anteriores. Quedan un poco limitados los dos casos que hemos visto de operando inmediato o de registro en los tamaños de Word o unsigned byte. En este caso, el offset puede ser o bien un valor inmediato de 8 bits sin signo, lo cual permite saltar de 0 a 255 direcciones de memoria. Eso sí, puede estar restando, entonces se puede saltar hacia adelante y hacia atrás. O bien, también puede ser un registro, pero esta vez sin posibilidad de desplazamiento, que también puede ser sumado o restado. Bueno, ¿y cómo se interpreta este operando? Pues también se puede elegir si el direccionamiento va a ser preindexado o postindexado, y lo veremos con más detalle en la siguiente transparencia. En estas instrucciones, la dirección efectiva se calcula sumando o restando el offset al contenido del registro base. Lo vemos más claramente con el siguiente ejemplo. El bloque gris representa un fragmento de memoria. Con la instrucción indicada se quiere almacenar el contenido del registro R0 en memoria, más concretamente en la dirección calculada sumando 12 al contenido de R1. Se trata de direccionamiento indexado, ya que primero se suma a R1 el 12, por eso aparecen encerrados entre corchetes el R1 y el literal 12, y es ahí, en la dirección resultante, donde se almacena el registro R0. Si, por ejemplo, R1 contiene el número 200 en hexadecimal, al número 200 se le suma 12 unidades, es decir, la cifra C en hexadecimal, obteniéndose la dirección efectiva 20C. Y es ahí donde se guardará el registro R0. Si R0 contiene el número 5, la dirección 20C cambiará su contenido a 5, pero el registro base sigue conteniendo 200. Existe la versión preindexado, o también llamada la versión actualiza el registro base. El símbolo de exclamación indica write back. Si a la instrucción anterior se le añade el símbolo de exclamación al final, entonces se realiza exactamente la misma función de store que acabamos de explicar, y además el registro R1 también se modifica, tomando el valor final 20C, es decir, el registro base se actualiza al ejecutar la instrucción. A este último modo de direccionamiento, que actualiza el registro base, se le llama modo de direccionamiento preindexado. Se puede preindexar del mismo modo cuando el offset está contenido en un registro, en vez de ser un literal. También existe la posibilidad del postindexado. Volviendo al ejemplo, si queremos aplicar la opción postindexado, la sintaxis sería la que aparece aquí. Como se puede observar, los corchetes solo encierran el registro base, indicando que es ahí, en la dirección que contiene, donde vamos a almacenar el registro. Ahora, el registro fuente R0 se almacena en la dirección 200, es decir, en la dirección contenida en R1. Y como es postindexado, tras almacenar el R0, R1 también cambia a 20C, ya que se le añade el offset, que vale 12.
Bien, como en el caso preindexado, el postindexado también se puede utilizar con un offset que sea un registro en vez de un operando inmediato. Fijaros que en el caso postindexado el registro base siempre se actualiza, por lo que no tiene sentido poner el símbolo de exclamación en la instrucción. Bueno, y visto esto, las instrucciones de load y store sencillo, es decir, de un solo operando, vamos a volver a la tabla resumen de todas las instrucciones del ARM y vamos a indicar dónde se encuentra. Bueno, dentro de las instrucciones de transferencia, que empiezan aquí, y es toda esta tabla que tenemos aquí, a partir de esta fila, load, aparecen las instrucciones de load store sencillas que acabamos de explicar. Como veis, aquí las tenéis escritas para los distintos tipos de dato, es decir, para el dato de 32 bits o tamaño Word, para el de tamaño byte y para la media palabra, la half word, ¿vale? Y luego también, bueno, pues aquí aparecen los distintos modos de direccionamiento de la parte de la dirección efectiva. Este campo, llamado AMODE2RN, aparece más especificado a la vuelta de la hoja, concretamente en la tabla 4. En la tabla 4 nos indican las diferentes posibilidades, los diferentes modos de direccionamiento que podemos tener en el campo AMODE2. Entonces aquí vemos que se puede tratar de un registro con un operando inmediato como offset, o como el offset puede estar contenido en otro registro que a su vez también puede estar rotado o desplazado o lo que sea. También se nos indica la posibilidad del preindexado, veis aquí la exclamación, ¿de acuerdo? Y del postindexado, en el cual, lo veis aquí al final, es solamente el registro base el que contiene la dirección efectiva. Luego también, por último, se observa aquí en el asterisco, lo que os indican es que cuando estamos ante una media palabra, bueno, pues el modo de direccionamiento no es tan flexible como para el caso del byte o de la palabra de tamaño Word, ¿vale? Que esto es un poquito más sencillo. Bueno, y visto esto, pues ya damos por finalizada el estudio de las instrucciones de load y store, y en el siguiente vídeo hablaremos de las instrucciones de transferencia de datos, también entre registros y memoria, pero instrucciones de transferencia de datos múltiples, es decir, que en una misma instrucción se van a poder transferir varios registros. Nos van a servir, entre otras cosas, para implementar pilas.